Audiolibro. Relato de ciencia ficción y terror psicológico. Título: El talento del guitarrista. Tercera edición. Capítulo 1. Una noche de tormenta azotaba un pueblo en el condado de Nebraska. Las lluvias eran tan intensas que las gotas golpeaban los tejados y las calles desiertas con un estruendo aterrador. Christian yacía en su cama, mirando fijamente el techo. La tormenta era imposible de ignorar, con truenos y relámpagos que iluminaban su habitación a través de la ventana. A pesar de la ferocidad de la tormenta, Christian permanecía tranquilo. Estas tormentas eran comunes en esa época del año, y él se sentía a gusto en el invierno frío y sombrío, su estación preferida. Sin embargo, algo más ocupaba su mente, algo que despertaba su interés y daba vueltas en su imaginación. Christian había sido objeto de burlas durante años en la escuela secundaria. Su constitución delgada y su apariencia descuidada lo convertían en blanco fácil para los matones. Su cabello largo y enmarañado, junto con el acné que cubría su rostro, y su pobre sentido de la moda, no ayudaban en absoluto. Pero lo que realmente lo convertía en blanco de las burlas era su incapacidad para defenderse debido a su cobardía, su falta de personalidad y su baja autoestima. Su confianza había sido minada por el estricto régimen religioso impuesto por su padre desde su infancia. Su padre, un ex pastor de una iglesia protestante, se había convertido en alcohólico después de ser destituido debido a sus ideologías religiosas extremas. En el púlpito de su iglesia, predicaba con fervor sobre el castigo y la condenación de los pecadores. Sin embargo, aquellos sermones solo dejaban a sus oyentes en un estado de miedo y parálisis. Christian se preguntaba si todo eso era cierto. ¿Será verdad?, se preguntaba una y otra vez. Si vendo mi alma al diablo, me dará todo lo que deseo. Christian había escuchado historias sobre famosos artistas que supuestamente habían hecho ese pacto, vendiendo su alma al diablo. Estas historias eran difundidas por la comunidad protestante como una advertencia para alejarse del mundo del espectáculo. Decían que estaba completamente bajo el control del maligno, el señor del pacto, el genio de la lámpara maravillosa que, una vez que obtuvieras en tus manos, te llevaría a la cima del mundo para luego arrastrarte a la perdición. Christian creía firmemente en todo eso. Sabía que el diablo acechaba, tratando de ganar almas. Sabía cuál sería el destino de aquellos que hicieran tal pacto, una condenación segura al infierno. Durante años, había asistido a la congregación obligado por su padre, y había escuchado sobre la realidad de un mundo invisible. Su padre, antes de caer en el alcoholismo, había impuesto un estricto control sobre su familia. Su hogar era más como una prisión que un lugar cálido y acogedor. Su madre, aunque amaba a su familia, vivía sometida al yugo de su esposo, siguiendo la enseñanza de que las mujeres debían someterse a sus esposos. Christian sentía un profundo temor hacia su padre y nunca se atrevía a contradecirlo. Un día, su madre le concedió un regalo de cumpleaños muy especial, una guitarra clásica nueva. Christian se emocionó al verla y sintió una chispa de esperanza. Esta era la única muestra de cariño que recibiría en su día especial. Sin embargo, debían ser cautelosos, ya que su padre podría escuchar cualquier ruido. Después de todo, él seguía imponiendo su control en la casa, a pesar de su situación actual. Christian, agotado después de su ardua huida de los matones en la escuela, se recostó en la cama y contempló la guitarra en sus manos. Sabía que era su oportunidad de escapar de la mediocridad y demostrarle al mundo que era alguien importante. Pero también sabía que este camino estaba lleno de incertidumbre y peligro. El temor hacia Dios inculcado por su padre y su miedo hacia el diablo lo detenían. Sin embargo, la vida de Christian ya no podía continuar como antes. Se sentía marginado y quería cambiar eso. El deseo de convertirse en una estrella de rock ardía en su interior. ¿Qué podría suceder si se atreviera a dar el siguiente paso y vender su alma al diablo? El futuro de Christian pendía de un hilo mientras consideraba las consecuencias de su elección. En su corazón, sabía que no habría vuelta atrás. Pero también sabía que si no tomaba riesgos, su vida seguiría sumida en la oscuridad y el desprecio. Aquel día, en medio de la tormenta, Christian tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Capítulo 2. El tiempo pasó,
y Christian se encontraba cada vez más descontento con su guitarra. A pesar de tenerla en sus manos, no sabía cómo tocarla. Tomar clases era un sueño inalcanzable, ya que su padre nunca lo permitiría. Incluso intentó persuadir a su madre para que le permitiera estudiar música en secreto, pero esta vez fue rechazado rotundamente. La frustración se apoderaba de él, sumada a las constantes burlas de sus compañeros en la escuela. Un día, durante la última hora de clases, Christian parecía al borde de las lágrimas. Sentía un resentimiento y odio crecientes, mientras los burlones continuaban acosándolo sin piedad. En medio de su desesperación, se acercó a Kevin Corpacie, un chico solitario con el que nunca había entablado una conversación profunda. ¿Por qué te interesa el rock?, susurró Kevin, curioso por la actitud de Christian. Christian aparentó no escuchar, su mirada fija en algún punto vacío del pizarrón. Pero su expresión reflejaba todo el dolor y la rabia que llevaba dentro. Sin embargo, después de un momento, sus labios se movieron para responder. ¿Sabías que se puede vender el alma al diablo?, pronunció Christian con una mezcla de sarcasmo y determinación. La declaración dejó perplejo a Kevin, quien lo observó en silencio, tratando de discernir si se trataba de una broma o de una manifestación genuina de Christian. «Vender tu alma al diablo», repitió Kevin, enfatizando las palabras con incredulidad. A pesar de todo el ruido en el aula, la respuesta de Kevin resonó en los oídos de Christian. El joven parecía perdido en sus pensamientos, hasta que finalmente, con una mirada diabólica, afirmó estar dispuesto a hacerlo. ¿Estás decidido entonces?, preguntó Kevin, sorprendido por la determinación en los ojos de Christian. Christian no contestó, simplemente se volvió y se dirigió a casa. Era la primera vez que caminaba hacia la salida de la escuela sin temor a los burlones. Su encuentro con Kevin le había dado un nuevo sentido de confianza. Al llegar a casa, Christian escuchó a su madre llamarlo desde afuera de su habitación. Asomó la cabeza por la ventana, tratando de no ser visto, y notó a Kevin Corpacie allí, observándolo mientras espiaba. Sorprendido, Christian intentó esconderse y decidió salir para encontrarse con él. ¿Cómo va tu plan?, preguntó Kevin mientras Christian salía de casa para reunirse con él. Tendré que ir a Mississippi, respondió Christian con tono burlón. Parece que no será necesario ir a Clarksville, dijo Kevin entusiasmado. Conozco otra manera, afirmó Kevin, captando el interés y la atención de Christian. Christian mostró su disposición para escucharlo, deseando creer en una solución a sus problemas. No es una broma, es en serio, aseguró Kevin con convicción. Solo necesitas tener una guitarra y una botella de scotch. A medianoche, Christian tomó su guitarra y la botella de scotch que había comprado en secreto. Avanzó con cautela, tratando de no ser descubierto por su padre, quien estaba sumido en un profundo sueño causado por la borrachera. Gastó todos sus ahorros en esa botella, consciente de que su decisión tenía un alto precio. Se dirigió al comedor y colocó la guitarra sobre la mesa. Luego, tomó un vaso y se sentó, abriendo la botella con cuidado para no hacer ruido. La habitación estaba en silencio, solo interrumpida por el zumbido del televisor y los ronquidos de su padre. Mientras bebía el scotch, Christian miraba fijamente alrededor de la habitación y, de repente, se dio cuenta de que alguien estaba sentado frente a él, en el extremo opuesto de la mesa. «¿Papá? ¿Eres tú?», preguntó Christian, intentando enfocar la figura borrosa enfrente de él. «¿Sabes quién soy?», respondió la misteriosa figura con una voz tranquila, cautivadora y persuasiva. Christian se levantó de la silla, asustado y confundido. Sin embargo, la presencia calmó su temor y volvió a sentarse, con cuidado esta vez. Observó atentamente a la figura, quien colocó un contrato sobre la mesa y le ofreció una pluma. «Tranquilo, Christian, soy tu nuevo representante, el dueño y productor de la discográfica World Music», susurró la figura con seguridad y convicción. «Firma aquí y te convertirás en una estrella famosa y millonaria. Serás el músico más importante del mundo». Christian se encontraba mareado, su visión se nublaba. Miró a su alrededor, preguntándose si todo aquello era real. «No sé cantar, ni tocar un instrumento», balbuceó Christian, aún confundido. «No te preocupes,
yo sé lo que deseas, aseguró la figura siniestra. Firma el contrato y todo lo demás vendrá por sí solo. Y así, con un gesto enigmático, la figura concluyó su proposición. Christian despertó de repente, empapado en sudor y aterrorizado por la pesadilla que acababa de experimentar. ¡El demonio! Mi hijo, gritó su padre mientras entraba precipitadamente en su habitación. Despertó a Christian, quien yacía boca abajo en la cama, con una botella vacía de scotch en la mano. Al ver la botella, Christian la soltó y la empujó debajo de la cama, tratando de ocultarla. Lentamente, se incorporó, su cabeza palpitando de dolor. «Deja de escuchar esa música satánica, el diablo puede apoderarse de ti», exclamó su padre, asustado y enojado a la vez. La madre, despertada por el alboroto, se unió a la escena, preguntando qué sucedía. Sin entender lo que pasaba, siguió a su esposo mientras éste abandonaba la habitación. Christian se sentía confundido, incluso por la extraña reacción de su padre. Sus ojos recorrieron la habitación y se detuvieron en su guitarra, abandonada y desordenada. En ese momento, imágenes de su supuesta pesadilla de la noche anterior inundaron su mente. El contrato discográfico que te hará famoso y muy rico. Serás el músico más importante del mundo. Solo firma, resonaban en su cabeza. El dolor de cabeza se intensificó, y Christian se sintió abrumado por la incertidumbre. ¿Estaba todavía soñando? Con un gesto de asombro y confusión, tomó la guitarra y comenzó a tocarla. Mientras colocaba los dedos en los acordes, los nombres y las técnicas fluían naturalmente en su mente. Su rostro reflejaba una mezcla de asombro y miedo, sin comprender lo que estaba sucediendo a su alrededor. Detuvo sus dedos, dejó caer la guitarra sobre la cama y se sobresaltó. El miedo se apoderó de él mientras examinaba su entorno, sin sentirse seguro de lo que era real y lo que no lo era. Capítulo 3. Christian salió de su habitación y se dirigió a la cocina donde su madre estaba preparando el desayuno. «Christian. Por favor, baja el volumen cuando escuches tu música», dijo su madre enojada. Él quedó completamente petrificado, observando a su madre como si estuviera estudiando si era real o no. «Christian. Christian», gritaba su madre. Y luego se dio cuenta de que no era un sueño. Lo que estaba sucediendo era real. Corrió hacia atrás hasta su habitación, entró y cerró la puerta con seguro. Se quedó de pie observando la guitarra por un momento, se miró las manos, doblando los dedos hacia él, observando la yema de estos. Tomó la guitarra y volvió a entonar con facilidad y perfección. ¡Guau! Se maravillaba de lo que podía hacer. «Christian te busca otra vez», dijo su madre desde afuera de la habitación que permanecía cerrada con seguro por dentro. Habían pasado horas, estuvo casi todo el día encerrado entonando esa bendita guitarra. «Oh, es decir, maldita». «¿Qué pasó?», preguntó Kevin muy ansioso y sonriendo a la vez. «Lo increíble». Tenía una expresión maravillada y feliz. «Ven, entremos, te mostraré», agregó. Kevin, que había quedado sin palabras y curioso por la respuesta de Christian, lo siguió. «No te creo», reaccionó sonriendo mientras entraba. Christian presentó a su nuevo amigo a su madre, ya que ella estaba allí observando mientras Kevin entraba a su casa. Se sintió muy feliz al ver que su hijo socializaba, sin percatarse del momento embarazoso que creaba, inocentemente. Entraron a la habitación, y Christian, después de cerrar la puerta, mostró a Kevin Curpacie lo que sabía hacer ahora, con esas 6 cuerdas afinadas a la perfección, en la madera seleccionada y tallada llamada guitarra, quien solo observaba atónito, escuchando una melodía acústica perfectamente ejecutada. ¿Estás seguro de que no habías tocado antes en tu vida o has estado recibiendo clases desde que naciste?, ironizó Kevin, tratando de dar sentido a su confusión. «Nunca en mi vida. Te dije que mi padre nunca me lo permitió, y esta guitarra me la compraron hace menos de un mes, no sabía nada. Y ahora mira o mejor, escucha», dijo mientras seguía tocando. «¿Has intentado cantar?». De repente, a Kevin se le encendió una luz. Christian comenzó a cantar, fue algo sorprendente,
Su voz era increíble, perfectamente afinada, e incluso improvisaba letras que sonaban como poemas al oído. Mientras cantaba con una sonrisa en su rostro, como alguien muy feliz y asombrado, no podía creer lo que escuchaba, e incluso Kevin estaba allí inmóvil y maravillado. «Cristian, baja el volumen de la radio por favor», dijo su madre. Se detuvieron, quedaron en silencio por un momento mientras se miraban mutuamente, preocupados. Pero luego, al analizar bien lo que su madre había dicho, se echaron a reír. Su madre pensaba en serio que esa canción provenía de la radio. Kevin dejó su grupo y, junto con Cristian, comenzaron a tocar por las noches en los 2 bares del pueblo. Poco a poco fueron ganando reconocimiento, principalmente con covers de rock clásico. Se volvieron muy populares en poco tiempo, el talento de Cristian dejaba a todos con la boca abierta. Y hay que destacar que solo contaban con una guitarra clásica de la marca Prime y una batería en mal estado de una marca desconocida. Algunos comentaban: «Este chico tiene un gran futuro como músico». Otros se preguntaban: «¿Pero este chico, quién es? ¿No es el hijo del pastor loco?». Y también se escuchaba la respuesta: «Sí, creo que es el hijo del pastor», murmuraban entre ellos. Esto generó fuertes discusiones con su padre. Cristian había cambiado mucho, ya no era aquel chico tímido que obedecía sin responder una sola palabra de desobediencia, sin discutir jamás. Cuando su padre trató de preguntarle qué estaba haciendo y a dónde iba, con la intención de prohibirlo todo, Cristian se rebeló ante él e intercambiaron insultos muy fuertes, ofendiéndose mutuamente. Desafortunadamente, esta situación provocó que su madre, preocupada, enfermara. No pasó mucho tiempo y Cristian decidió irse de casa e incluso abandonó la escuela, faltando muy poco para terminar. Guardó en su mochila la mayor cantidad posible de ropa y, con su guitarra en mano, se acercó a su madre para contarle sus intenciones. Ella comenzó a llorar desesperadamente, tratando de detener a su hijo, pero él se marchó, dejándola allí llorando mientras lo observaba inmóvil desde la puerta de su casa, llamando a su nombre a viva voz. Cristian, acompañado por su ahora baterista y amigo Kevin Corpacie, llegó a la ciudad de Los Ángeles en California, a unas 1.333,5 millas de distancia en un autobús interurbano, aproximadamente 19 horas de viaje desde su natal Nebraska. Allí tendrían muchas oportunidades para salir adelante, especialmente en el ámbito musical. Cristian sabía que el éxito lo esperaba. Con el don que ahora poseía, era mucho más decidido y seguro de sí mismo. Su personalidad había cambiado por completo. Había experimentado un gran cambio incluso en su apariencia. Su estilo de vestir se acercaba al de Kevin, pero tenía algo especial, sí, ahora tenía un toque de rock and roll con elegancia. Su cabello rizado ahora lucía suave, brillante y desenredado. Con el poco dinero que les quedaba, pasaron sus primeras noches en un motel económico, alrededor de 2 semanas. Obviamente, el lugar tenía una estructura pésima y la zona gozaba de una peligrosa reputación. Durante sus noches de estadía, los jóvenes escucharon disparos y sirenas de la policía con frecuencia mientras intentaban conciliar el sueño. Y así, tocando en bares, no pasó mucho tiempo para que los contrataran para tocar una noche a la semana. Comenzaron a recorrer varios lugares, uno mejor que el otro, sumando más noches a su agenda. Consiguieron dinero suficiente para mudarse a un hotel, no de 7 estrellas, pero decente para descansar. En tan solo un mes, lograron hacerse escuchar, cautivando a muchos. Fueron contratados para tocar en los mejores bares de la ciudad. Habían comenzado su vida desenfrenada llena de rock and roll, alcohol, drogas y sexo. «Hola, te traje una rica cerveza», dijo una rubia hermosa, muy sensual, sonriendo coqueta. Cristian la observó de arriba abajo, lentamente y sin ninguna vergüenza, con ojos llenos de deseo, recorriendo su figura hasta encontrarse con los ojos de ella, que reflejaban el deseo carnal en su mirada. Tomó la botella con su mano derecha y dio un sorbo, intimidándola tiernamente, pero aún emanando un claro mensaje: sexo. Esto sucedió dentro de la furgoneta, mientras Kevin esperaba afuera con un cigarrillo encendido. Todo estaba sucediendo tan rápido.
Adquirieron esa furgoneta a un precio muy económico, una VW, Volkswagen, T1 SIL usada. Se transfirieron a vivir, o más bien a dormir cuando podían, dentro de ella. Capítulo 4. Una noche, después de una emocionante presentación, se acercó un misterioso individuo hacia Christian. Su presencia era imponente y su sonrisa enigmática revelaba que tenía algo importante que decir. Se presentó como un productor discográfico y extendió su mano hacia Christian en un gesto de saludo. «Hola, Christian. Mi nombre es productor discográfico», dijo con calma y confianza. Christian estrechó su mano, pero su mirada estaba cargada de desconfianza. «Mucho gusto. Por ahora, mi compañero y yo estamos contentos siendo independientes, gracias», respondió, sin ocultar su reserva. El productor discográfico pareció intrigado por la respuesta de Christian y decidió revelar su carta oculta. «Lo que sucede es que aún no sabes cuál es mi casa discográfica», pronunció, mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. Christian levantó la mirada, esperando ansioso que el productor revelara el nombre de la casa discográfica. «Es la World Music», anunció, y la emoción inundó el rostro de Christian al escuchar esas palabras. Sabía que la World Music representaba a los mejores músicos del panorama mundial. A pesar de su entusiasmo, Christian decidió consultar con su compañero, Kevin, antes de tomar una decisión. Ellos tenían una conexión especial, y Christian sabía que podía confiar en él. Sin embargo, ocultó una parte importante de la verdad, guardando para sí mismo el verdadero origen y propósito del productor discográfico. Esa noche, mientras ambos se preparaban para dormir, Christian se encontraba inquieto en su cama. Los recuerdos de aquella fatídica noche volvían una y otra vez a su mente. La luna llena parecía extenderse eternamente, y su corazón latía con miedo y preocupación. Podía escuchar los latidos como el bajo melancólico de un blues, acompañado por los pasos firmes de un demonio acercándose. A pesar del bullicio nocturno de los ángeles, esos sonidos eran lo único que resonaba en su cabeza. Los meses siguientes fueron una vorágine de trabajo y diversión para Christian y Kevin. Los estudios de la World Music se convirtieron en su segundo hogar mientras registraban sus demos y trabajaban en su álbum. Aunque el trabajo era arduo, ellos lo disfrutaban como un juego, llenando cada momento con bromas, risas y chistes. Para Christian, esta experiencia era una mezcla de diversión y novedad, y se sumergió en el presente, dejando de lado las preocupaciones que lo habían atormentado. Finalmente, el álbum estaba completo y listo para ser lanzado al mundo. El primer vídeo musical, Living the Moment, fue transmitido por la cadena televisiva MOV, y su recepción fue excepcional. La banda, conocida como The Felon Industrial y liderada por Christian Bless en la guitarra y voz, se convirtió en un fenómeno mundial en cuestión de semanas. Living the Moment escaló rápidamente en las listas de éxitos globales, y su álbum Sin Vital, Without Regret, se convirtió en el más vendido, ganando el disco de oro. La banda recibió numerosos premios y reconocimientos, y Christian Bless se destacó como el líder y el miembro más carismático del grupo. Su nombre era amado y reverenciado en todo el mundo. La gira mundial Living the Moment Without Regret fue un rotundo éxito. Los conciertos de la banda llenaban estadios, y las multitudes coreaban sus canciones con fervor. Christian y Kevin se habían vuelto inseparables, apareciendo juntos en todas las entrevistas y eventos públicos como representantes de la banda. Para Christian, era un sueño hecho realidad, tenía todo lo que siempre había deseado, era reconocido y respetado en el mundo de la música. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito y fama, los excesos de la vida comenzaron a afectar a Christian y a Kevin. La adicción a las drogas se había infiltrado en sus vidas, y los lujos, las mujeres y el alcohol se habían convertido en una constante en su día a día. Aunque el mundo los veía como estrellas brillantes, en su interior sabían que estaban perdiendo el control. El sueño convertido en pesadilla. ¿Podrán encontrar la verdadera esencia de su música y redimirse antes de que sea demasiado tarde? Capítulo 5. 6 largos años habían transcurrido desde aquel momento que marcó un antes y un después en la vida de Christian. La mañana de un lunes a mediados de marzo, el guitarrista despertó en la imponente alcoba de su mansión en la playa de Grace Bay,
en las exuberantes Bahamas. A medida que abría los ojos, su mirada se posó en el escenario que lo rodeaba, botellas de alcohol vacías y restos de drogas esparcidos por la habitación. A su lado, dos hermosas mujeres desnudas aún dormían, su suave respiración llenando el silencio de la estancia. Christian se levantó de la cama, sintiendo el peso del arrepentimiento en cada paso que daba hacia el baño contiguo, un santuario privado en sí mismo. Se acercó al lavabo y dejó que el agua fría corriera sobre sus manos, como si quisiera limpiar los excesos de la noche anterior. Alzó la mirada hacia el espejo y se encontró con su propio reflejo, pero sus ojos se perdieron en la profundidad de su propia alma. ¿Quién era verdaderamente ese hombre que lo miraba fijamente desde el cristal? Un destello en el rincón de su vista lo hizo regresar al presente, cuando el televisor de 70 pulgadas, emitiendo su programa favorito de música, llamó su atención. La voz de una periodista atrajo su mirada hacia la pantalla y, por un instante, todo el mundo pareció detenerse. Mientras salía del baño, aún aturdido por las revelaciones del televisor, su mirada se encontró con una de las mujeres que había compartido la noche con él. Ella había encendido el televisor y lo observaba con una sonrisa sugerente en los labios. Christian le devolvió la sonrisa, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. El padre de Christian Bless, el carismático líder de la banda de Felen Industrial, falleció inesperadamente la noche pasada en su ciudad natal, anunció la periodista con solemnidad, interrumpiendo la programación habitual con la noticia trascendental. Un escalofrío recorrió la espalda de Christian mientras escuchaba las palabras que resonaban en su mente. La figura de su padre, ahora inmortalizada en sus recuerdos, se alzó frente a él. La culpa y el pesar se adueñaron de su corazón mientras luchaba por comprender la magnitud de su pérdida. Días después, Christian y su inseparable amigo Kevin desembarcaron de su avión privado en la pequeña pista de aterrizaje de su pueblo natal. La multitud de periodistas y curiosos que los esperaban parecían formar una marea humana en busca de una mirada, una palabra, un atisbo de la fama que rodeaba al joven rockero. Los dos amigos se adentraron en un lujoso automóvil negro, rodeados por un equipo de seguridad que los protegía de la vorágine mediática. A medida que avanzaban por las calles conocidas de su infancia, Christian pudo sentir la energía vibrante de su ciudad natal fluyendo a su alrededor, mezclada con un aire de nostalgia y tristeza. Al llegar a su hogar, la madre de Christian corrió hacia él, los ojos vidriosos por las lágrimas derramadas en la soledad de su dolor. El abrazo entre madre e hijo fue un encuentro de almas afligidas, una mezcla de amor y dolor que se fundió en un abrazo eterno. Con paso lento y pesaroso, Christian se acercó al ataúd que se encontraba en la pequeña sala de la casa donde creció. Allí yacía su padre, en silencio y aceptando la realidad de su partida. La habitación estaba llena de familiares y amigos, todos unidos por el duelo. Pero la mirada de Christian estaba fija en su padre, tratando de asimilar el vacío que dejaba su ausencia. Las lágrimas brotaron de sus ojos, rodando por sus mejillas mientras la tristeza se entrelazaba con la nostalgia en su interior. La noticia del fallecimiento de Bob Bless, padre del talentoso músico Christian Bless, se difundió rápidamente por todo el país. Los medios de comunicación compartían detalles sobre la cirrosis hepática que había cobrado la vida del amado padre. El legado de Bob Bless como músico y el amor que profesaba por su hijo quedaron grabados en la memoria de todos, aquellos que admiraban a la familia Bless. En los días siguientes, Christian se sumergió en un mar de recuerdos y emociones encontradas. La pérdida de su padre lo llevó a reflexionar sobre el verdadero significado de la vida y el precio que había pagado por su éxito. La fama y el reconocimiento mundial no podían llenar el vacío que sentía en su corazón. En medio del duelo, se encontró buscando respuestas en la música, en las notas que emanaban de su guitarra y en las letras que derramaba su alma. La música se convirtió en su refugio, en la única forma de expresar el torbellino de emociones que lo envolvían. En los días y semanas que siguieron, Christian se sumergió en un proceso de introspección y búsqueda de redención. La muerte de su padre se convirtió en el catalizador que lo impulsó a tomar decisiones audaces y a enfrentar sus demonios internos. Los excesos de su vida pasada quedaron atrás mientras él se embarcaba en un viaje de sanación y transformación. La historia de Christian Bless, el talentoso músico atormentado por su pasado,
resonó en el corazón de millones de personas en todo el mundo. La prensa se hacía eco de su transformación, presentándolo como un ejemplo de redención y superación personal. La música de Christian, impregnada de sinceridad y emoción, tocaba las fibras más sensibles de quienes la escuchaban. Su voz, llena de una nueva profundidad y madurez, se convirtió en un eco esperanzador para aquellos que buscaban encontrar sentido en medio del caos. Christian Bless, el hombre detrás de la fama, se convirtió en una luz en el mundo de la música. Su historia inspiradora y su talento cautivador conquistaron corazones y traspasaron barreras. Con cada nota que interpretaba y cada palabra que cantaba, Christian dejaba una huella imborrable en el alma de aquellos que lo escuchaban. Su música, ahora más auténtica y profunda que nunca, se convirtió en un testimonio de resiliencia y esperanza para el mundo entero. Capítulo 6. 6 años habían transcurrido desde aquel fatídico momento en que Christian Bless firmó el contrato que cambiaría su vida para siempre. Ahora, su nombre resonaba en todos los rincones del mundo, su música había cautivado a millones de personas y se había convertido en una figura icónica en la industria musical. Sin embargo, el precio del éxito había dejado una marca profunda en Christian. Después de la muerte de su padre, se refugió en su lujosa mansión, alejándose del mundo y de sus propios demonios. 3 meses transcurrieron en los que vivió en un aislamiento total, rodeado de botellas vacías y restos de drogas. Kevin, su leal amigo y compañero de banda, intentaba desesperadamente contactarlo. Llamaba a su teléfono una y otra vez, pero todas sus llamadas quedaban sin respuesta. El vacío que Christian había dejado en su vida era inmenso, y la preocupación se había convertido en un constante compañero de Kevin. Dentro de la mansión, Christian luchaba con sus pensamientos y recuerdos. Las palabras de su padre resonaban en su mente, las advertencias sobre el diablo y la influencia negativa de la música. Por primera vez en mucho tiempo, empezó a reflexionar sobre el camino que había elegido y los sacrificios que había hecho para alcanzar la fama. En medio de su encierro, Christian experimentaba un fuerte dolor de cabeza. Cerró los ojos con fuerza, apretó los dientes y, al abrirlos nuevamente, vio a su productor discográfico sentado en su cama. Su presencia era siniestra y perturbadora, una representación tangible de los tratos oscuros que había aceptado. El productor habló con voz fría y amenazante, recordándole que su tiempo se había agotado y que no había posibilidad de redención. Christian, abrumado por la culpa y el remordimiento, apartó la mirada, incapaz de enfrentarse a las consecuencias de sus elecciones. Fuera de la habitación, Kevin continuaba luchando por llegar hasta su amigo. Rompió la puerta cerrada y encontró a Christian inconsciente en el suelo. Desesperado, intentó reanimarlo, sacudiéndolo con fuerza mientras suplicaba por su regreso. Pero era demasiado tarde, la vida de Christian se había desvanecido, y en ese momento, Kevin perdió una parte de sí mismo. El dolor y la tristeza se extendieron por todo el pueblo natal de Christian y más allá. La noticia de su muerte se propagó rápidamente, dejando a sus fans en shock y sumidos en la tristeza. Los medios de comunicación informaron sobre la sobredosis fatal que había consumido su vida y la depresión que lo había consumido. Mientras el mundo lamentaba la pérdida de una estrella en ascenso, Kevin se encontraba en la playa de las Bahamas, mirando las imponentes olas que rompían en la orilla. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de determinación. En sus manos, una hoja de papel volaba impulsada por el viento. Era el contrato discográfico de Christian, y a medida que lo leía detenidamente, descubrió una cláusula oculta, una revelación escalofriante: el contrato expiraba en el 6.º año, el 6.º mes, en el 6.º día, después de la aprobación del beneficiario. Aquella revelación hizo que Kevin se cuestionara el verdadero precio del éxito y las fuerzas oscuras que acechaban en la industria de la música. Se juró a sí mismo que honraría la memoria de su amigo, aprendiendo de su trágico destino y evitando caer en las mismas trampas que habían consumido a Christian. La noticia de la muerte de Christian Bless sacudió al mundo, pero también dejó una lección profunda. El éxito puede llegar con un alto costo, y es nuestro deber mantenernos fieles a quienes somos, proteger nuestra salud mental y recordar que la verdadera grandeza no se encuentra en la fama efímera, sino en el amor, la autenticidad y el respeto por uno mismo.
La historia de Christian Bless es un recordatorio de la importancia de cuidar nuestra alma en un mundo lleno de tentaciones y desafíos. Que su legado inspire a las futuras generaciones de artistas a buscar el equilibrio entre el éxito y la verdadera felicidad, recordando siempre que el arte y la música son poderosas herramientas que deben ser utilizadas con sabiduría y responsabilidad. Que la historia de Christian Bless sea un faro de luz en medio de las sombras, un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de escribir nuestro propio destino y encontrar la paz en nuestra propia música interior. La gloria sea para Cristo Jesús. Amén, y amén.